Vamos a ir rápidamente a una breve perspectiva, como estamos contemplando en relación con el ayuno. Y vamos a ir rápidamente a la palabra. No está el texto bíblico en la pantalla porque me gusta que lo leamos en el texto físico. Daniel 9, 3 y 4 nos dice así: Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión. Ayuno. Búsqueda al Señor ¿en qué? En oración, en ayuno, en ruego, en saco y en silicio. Y la inspiración nos dice, el ejemplo de Daniel de oración y confesión se ha dado para nuestra instrucción y ánimo. Daniel sabía que casi había terminado el tiempo del cautiverio en Israel. Recuerden, había leído al profeta Jeremías. Pero no creía que porque Dios había prometido libertarlos, ellos mismos no tuvieran que hacer su parte. Buscó al Señor con ayuno y contrición, confesando sus propios pecados y los de su pueblo. Ahora, estamos y vamos a colocar unos cortos ejemplos de los tantos que hay en la Biblia en relación con esta práctica, que es de la cual estamos hablando en estos minutos. Luego tenemos el ejemplo también en Segunda de Crónicas, capítulo 20, los versículos 1 al 4, cuando Josafat, acosado por una coalición enemiga que venían a destruirlo, entonces nos dice lo siguiente: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Asensontamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Se proclamó ayuno en esa emergencia. Y aquí la inspiración nos comenta con más detalles que de pie en el atrio del templo, frente al pueblo, Josafat derramó su alma en oración, invocando las promesas de Dios y confesando la incapacidad de Israel. Con confianza podía Josafat decir al Señor: a ti volvemos nuestros ojos. Nótese, durante años había enseñado al pueblo a confiar en aquel que en los siglos pasados había intervenido para salvar a sus escogidos de la destrucción completa. Y ahora, cuando peligraba el reino, Josafat no estaba solo. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Unidos ayunaron y oraron. Unidos suplicaron al Señor que confundiese a sus enemigos, a fin de que el nombre de Jehová fuese glorificado. ¿Qué más? Tenemos también el caso de Esther. Ahí en el capítulo 4, versículo 16, vamos a leerlo textualmente. Esther capítulo 4, versículo 16, nos habla, y todos ustedes conocen la historia, del ayuno que Esther proclamó y pidió a su tío para que el pueblo se uniera. Y sabemos los resultados. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Ayunad por mí, todos los judíos, yo también voy a ayunar. Mediante la reina Esther, el Señor llevó a cabo una obra de gran liberación de su pueblo. En un momento cuando parecía que ningún poder podía salvarlo,
Esther y las mujeres que lo acompañaban mediante el ayuno, la oración y la acción inmediata enfrentaron el problema y trajeron salvación al pueblo. Conflicto y valor, página 253. Y un ejemplo más antes de llegar al ejemplo perfecto. En Esdras capítulo 8, versículo 21, también Esdras proclama ayuno. Y vamos a ir a la inspiración que nos dice: de manera que los hijos de la dispersión volvieron a tener oportunidad de regresar a la tierra, cuya posesión se vinculaba con las promesas hechas a la casa de Israel. Les esperaba un viaje que llevaría varios meses. Los hombres llevaban consigo a sus esposas y a sus hijos, así como sus posesiones, además de un gran tesoro para el templo y su servicio. Recuerden, iban a reconstruir el templo. Esdras sabía que en el camino los acecharían enemigos listos para saquearlos y matarlos a él y su grupo. Y sin embargo, no solicitó al rey fuerza armada para su protección. En este asunto, Esdras y sus compañeros vieron una oportunidad de ensalzar el nombre de Dios delante de los paganos. Quedaría fortalecida la fe en el poder de Dios viviente si los israelitas mismos revelaban una fe implícita en su caudillo divino. Resolvieron, por lo tanto, poner toda su confianza en él. No quisieron pedir guardia de soldados para no dar a los paganos ocasión de asignar a la fuerza del hombre la gloria que pertenece solo a Dios. No podían correr el riesgo de despertar en la mente de sus amigos paganos una duda en cuanto a la sinceridad de su confianza en Dios como pueblo suyo. Serían protegidos tan solo por la observancia de la ley de Dios y por sus esfuerzos para acatarla. Ayunamos, pues, pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Siempre que se acudió al Señor con corazón sincero, el Señor fue propicio. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Y el ejemplo perfecto, Mateo 4, 1 y 2. A ver, leamos el pasaje de Mateo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Nos dice de la siguiente manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cuando Jesús fue guiado al desierto para ser tentado, fue guiado por el Espíritu de Dios. Él no provocó la tentación. Fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y obra. Ayunando y orando, había de fortalecerse para el sangriento sendero que debía recorrer. ¿Cómo debía comenzar su obra de libertar a los cautivos retenidos por el tormento por el destructor? Durante su largo ayuno, fue presentado delante de él todo el plan de su obra como libertador del hombre. Muy bien. Entonces tenemos, hermanos, aquí en el ejemplo perfecto esta práctica también. Y nos sigue diciendo: Cristo ayunó y oró, fortaleciéndose para el ensangrentado camino que debía recorrer. Era el Hijo de Dios eterno, pero como garante del hombre debía enfrentar y resistir cada tentación con que el hombre es asaltado. Con el terrible peso de los pecados del mundo sobre él, soportó la terrible prueba en el terreno del apetito, del amor al mundo y del amor a la ostentación que conduce al engreimiento. Resistió estas tentaciones y venció en lugar del hombre. Si los soldados de Cristo se vuelven fielmente a su capitán en busca de sus órdenes, el éxito acompañará su lucha contra el enemigo. Muy bien. Así es de que es un repaso porque sé que todos tenemos muy claro el papel que en la vida espiritual juega
el ayuno. Hemos estado y sabemos y que el canal de todas las bendiciones de la oración y ayuno. Ahora, rápidamente vamos a repasar los diferentes tipos de ayuno que presenta la palabra del Señor. En primer lugar, en Isaías 58, 6 al 8, encontramos lo que creo que es el ayuno por excelencia, un ayuno sin igual. Isaías 58, 6 al 8. Luego encontramos también que la Biblia presenta ayuno en el día de expiación y ayunos específicos como los que hemos repasado ya en Daniel y en Crónicas. Ahora, vamos a Isaías 58 para que quede bien claro cuál es el ayuno más excelente, ¿verdad? Isaías capítulo 58, entonces los versículos 6 al 8. Leemos así. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de su hermano. Nótese bien, hermanos, que aquí tenemos el ayuno por excelencia. En primer lugar, desatando las ligaduras de opresión. Esperamos que en esta plataforma, en el hogar, ninguno oprime a otro. Y bueno, si eso ocurre, pues somos humanos, pero tenemos la oportunidad de corregir. Esperamos que ningún esposo oprima a la esposa y que le esté dando el centavo para el mercado y que le legisle hasta cualquier centavo que ella no tenga libertad. Para citar un ejemplo de no sé cuántos, ¿verdad? De los tantas ligaduras de opresión. Entonces, romper esas ligaduras de opresión, cortar los lazos de impiedad a nivel de nuestra mente, de nuestro carácter, irle permitiendo al Señor la transformación, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo, esa parte espiritual en nuestro ánimo. Y luego ahora el versículo siguiente nos habla de lo que Santiago dijo que era la religión pura y sin mácula, ¿verdad? Todos la conocemos. Viudas y huérfanos en sus tribulaciones, estar pendiente de la necesidad del prójimo y guardarse sin mancha de este mundo. Ese es el verdadero ayuno que no tiene par. Sin embargo, no es el único. Y justamente para conseguir ese ayuno, hay otros que ayudan. Y en la Biblia nosotros encontramos que había un ayuno en el día de la expiación. Levítico 23, 27 lo dice claramente. Y, repetimos, ya vimos ayunos específicos en 3 o 4 ejemplos. Ahora, respecto a Isaías 58, nos dice la inspiración así. He sido instruida para llamar la atención a nuestro pueblo al capítulo 58 de Isaías. Por favor, lee Isaías 58. Y ella cita los versículos 6 al 11. Esta es la hora especial que está ahora delante de nosotros. Todas nuestras oraciones y ayunos no valdrán nada a menos que resolvamos asirnos de esta obra. O sea, los otros ayunos no valen nada si no estamos en procura de este, que es lo que dice la inspiración. Nuestro deber está claramente establecido. El Señor nos ha hablado por medio de su profeta. Muy bien. Podríamos en esto detenernos no solamente esta sesión, sino otras cuantas, pero en este caso no es nuestro objetivo solamente destacar que este es el ayuno por excelencia. Ahora, en el día de la expiación, en Levítico 23, 27, nos dice que fue y muy interesante,
fue el único ayuno que Dios prescribió. No hay más ayunos. Se le llamaba el ayuno, porque era singular. Hechos 27:9 nos dice el ayuno, y estamos aclarando que fue el único que Dios ordenó. Ahora, otros ayunos añadidos posteriormente no eran exigidos por Dios y no recibían su aprobación por la manera como se hacían. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Isaías 58, 3 al 5, nos dice, ¿acaso el ayuno que yo escogí es que no coman, pero que están hiriendo con el puño inicuamente? ¿Acaso van a llamar a eso ayuno? Va a llamar ayuno al hecho de que usted no come, pero resulta que en su corazón tiene rencor con otro. Y a eso lo va a llamar ayuno. Es lo que nos dice Isaías 58. Zacarías 7, 3 al 7. Es interesante el texto. Nos dice que la gente preguntaba, ¿ayunaremos en el mes quinto? Bueno, en el calendario, ¿cuándo es que hay que ayunar? Así, de manera seca, de manera formal, de manera totalmente costumbrista. Por supuesto, Dios no pedía eso, ni se agrada de eso. Cuando Cristo vino, encontró que se habían dictado en las leyes rabínicas, se habían eh, estructurado y programado 29 ayunos al año. En la expiación, Dios habló de uno. Ustedes saben por qué. En la Biblia, básicamente el ayuno tiene que ver con el arrepentimiento y el dolor por el pecado. Y el día de la expiación es el día especial para ponerse en completa paz con el Señor. Ya se había confesado antes, pero ese día ustedes recuerdan el servicio del santuario. Será limpiado. Entonces, preguntaríamos, siendo que en la cruz fueron clavadas las fechas, los sacrificios, el día de la expiación, que era un ayuno, el único que se pedía, ese ayuno del día de la expiación quedó clavado en la cruz. Vamos a seguir. Nos dice la inspiración, Conflicto de los Siglos, página 544. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Es que estamos en el día de la expiación. Entonces, pues obviamente debe funcionar lo que funcionaba el día de la expiación en lo que al profundo significado espiritual respecta. Por supuesto, no estamos hablando en los términos exactamente físicos del ceremonial. Estamos ahora viviendo en el gran día de la expiación. Cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que deseen que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas. Cuando la Biblia dice afligir las almas, es eso, ayuno. Afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Por supuesto que sigue vigente el ayuno en el día de la expiación, y como adventistas del séptimo día nos rige la misma norma que regía para el antiguo Israel. El que no ayunara ese día sería cortado de su pueblo. No eran cortados los egipcios, ni los filisteos, ni los amonitas. Ellos no sabían nada del santuario. Ellos no eran cortados en el día de la expiación, ni sabían que ese día existía. Nosotros, los adventistas del séptimo día, somos los únicos que hablamos del día de la expiación. Entonces, si no ayunamos en el día de la expiación, sabiendo que hay que ayunar, el que no ayune va a ser cortado del pueblo de Dios por desobediente, sencillamente. Rige exactamente el mismo principio. Así es que, y todos ustedes saben esto, sin duda, es un repaso,
En el día de la expiación hay que ayunar todo el día. Y nosotros nacimos, nos desarrollamos, nos casamos, tuvimos hijos y algunos tenemos nietos, todo dentro del día de la expiación. Bueno, si nacimos en un hogar adventista, debíamos haber nacido en ayuno. En este ayuno que vamos a leer ahí, el verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es la abstinencia de toda clase de alimento estimulante y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres deben pensar menos acerca de qué comerán y qué beberán en lo referente al alimento temporal y preocuparse mucho más por la alimentación que proviene del cielo, que le dará tono y vitalidad a toda la experiencia religiosa. Ayuno en el día de expiación, y la hermana Juay lo llama también verdadero ayuno. Tenemos que ayunar todos los días. Ayunar comiendo, por supuesto, porque no se puede abstenerse de alimento y seguir viviendo, ¿verdad? Más de 50, 60 días. De modo que esto, repito, es un repaso. Y esto nos lleva al punto al cual queremos destacar hoy para la actividad que vamos a proponer. El que en el día de la expiación se tenga el verdadero ayuno continuo, de ninguna manera exime el que se tengan días especiales al ayuno y la oración, como vamos a leer. De ahora en adelante, hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más fervientes y más despiertos y no confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su caudillo. Ellos deberían dedicar días especiales al ayuno y la oración. Es necesario que se abstengan de alimento, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos. Muy bien. Días especiales dedicados al ayuno y la oración dentro del ayuno total que debemos observar en el día de la expiación. Bueno, no sé si algunos tengan aquí alguna pregunta, creo que es algo sumamente conocido. Solamente referir rápidamente algo. Un servidor tuvo una vez una experiencia en alguna congregación porque prediqué sobre el ayuno y comenté que el ayuno era una ofrenda. Y comenté que exactamente la cita que leímos. Depende de la constitución, depende de la situación, depende de la ofrenda del corazón. Pues la persona decide ese día de ayuno cómo va a manejar el agua o la fruta o comida muy sencilla, muy sencilla. Y fui reprochado por eso, por algún anciano. Y me dijo, para él el ejemplo de ayuno, hablando de días de ayuno, el ejemplo era lo que dice el libro de Jonás, que el rey de Nínive mandó que no comieran nada, ni siquiera tomaran agua, hasta los animales. Y así era como el hermano entendía. Bueno, por supuesto hubo la oportunidad después, en algún momento que él ya se dispuso para estudiar este asunto y ver lo que acabamos de nosotros repasar. Ahora, hermanos, ¿por qué presenté este tema? Porque queremos hacer una actividad que ya ha sido probada. La probamos hace por lo menos unos 10 años para un congreso que tuvimos en este mismo lugar donde vamos a tener el congreso dentro de 54 días. Ya contamos menos de 2 meses para que ustedes estén por aquí. Y vimos resultados extraordinarios. Bueno, vino a nuestra mente, se nos ocurrió el lanzar la idea de una cadena de ayuno ininterrumpida.
donde nos repartiéramos y cada uno escogía un día para ayudar, domingo, lunes, martes, miércoles, en fin, hicimos todo un calendario, un reparto, etcétera. De modo que todos los días había por lo menos una persona ayudando. Los resultados fueron extraordinarios, extraordinarios. Sin duda que algunos ayunaron correctamente, otros no, como lo pudimos comprobar. Porque déjenme comentarles, y para esta actividad colocaremos en la plataforma, en el chat de la plataforma, algunas recomendaciones para el ayuno. Las colocaremos hoy. En una de las recomendaciones, tomando en cuenta el Salmo 66:18, si en mi corazón hubiere yo abrigado la iniquidad del Señor, no me oirán. Una de las recomendaciones que hicimos fue, bueno, el hermano José va a ayunar hoy. Pídale, por favor, a la hermana María, pídale una lista de asuntos que tenga pendientes, de pronto algún agravio del cual el hermano José no le haya pedido disculpas a la hermana María, alguna conducta, pídale una lista. Y, de acuerdo a esa lista, pues haga los correctivos para que pueda tener efecto su oración en el día del ayuno. Ahora, si se siente muy todavía no en disposición de pedir el perdón, entonces en el día del ayuno, pídale al Señor que le dé el espíritu de humildad, que deje de ser orgulloso para que le pida entonces disculpas a la esposa. Y lo contrario, por supuesto, también. Les cuento, hermanos, pues un servidor pidió que a los diferentes lugares, los hermanos que estaban ayunando, que le facilitaran la lista y el nombre y el teléfono de quien ayunaba en el día para, en lo posible, darle una llamadita y charlar algo con esa persona que estaba en esa actividad espiritual. Y de pronto llamé al hermano José. Bueno, estoy aquí con nombres ficticios, pero el hecho fue real. Hermano José le pidió la lista a su esposa. Pastor, yo pediré la lista para que me ensille. O nos causa quizá hilaridad, pero qué tremendo espíritu. Y que ayunando, dejando de comer que para pues pedirle al Señor cosas. Bueno, fue una experiencia muy interesante. Podría contarles muchos incidentes, pero se nos va el tiempo. Lo positivo es que tuvimos una reunión extraordinaria, extraordinaria, con ejemplos impactantes. El último día nos dio ejemplo una visita que había venido con su esposa y no sé por qué habían venido, porque habían venido peleando. No eran adventistas. El último día, él dio testimonio que el viernes por la noche en el tema que se tuvo, él sintió el impacto y corrió a la carpa donde su esposa se había quedado con los niños porque no quiso venir al culto. Y corrió a pedirle perdón por primera vez en la vida. La esposa se asustó porque llegó después de 20 años que tenían de matrimonio a pedirle perdón por primera vez. Extraordinario, extraordinario. Entonces, hermanos, con esa lección que tuvimos hace muchos años y que se repitió en algún otro eh, grupo hace un tiempo atrás, queremos en este momento lanzar la actividad de que a partir de mañana empecemos un ayuno continuado, mañana 2 de mayo, hasta el 20 de mayo, que es sábado, animando, sugiriendo que ese sábado anterior al Congreso, porque eso es el sábado 20 de mayo, perdón, 20 de junio, y ustedes estarán llegando aquí al Congreso el 25, o sea, el jueves. Entonces, la sugerencia de que ese último sábado nos unamos todos
los que hemos ayunado a través de estos días. Ahora, coincidió, debo decirle, no lo hice a propósito, pero del 2 de mayo al 20 de junio tenemos exactamente 50 días. Yo no lo hice pensando en eso, pero después al ver la actividad descubrí que pues vamos a tener un Pentecostés. Qué hermoso, ¿verdad? Y repito, no por algún agüero o cosas terminé, no, fue, digamos, de manera fortuita, porque es bueno empezar ahora y terminar el último, el sábado previo al Congreso, y vamos a tener 50 días que coinciden con Pentecostés. Y pues, sin duda, que si nos rendimos al Señor y lo hacemos de todo corazón, pues por supuesto que podemos esperar un Pentecostés en el grado en que nuestra fe lo permita. Así es de que, hermanos, entonces ese es el plan. ¿Está bien? Y un servidor levanta la mano para ser el primero que empiece mañana. Eh, y entonces, con abnegación, yo sé que la gran mayoría pues escoge el sábado porque considera que es el día más apropiado por la tranquilidad y todo lo demás. Pero les animo para desarrollar el espíritu de abnegación y por supuesto ayunar el sábado también, pero eh, anotarnos para el lunes, martes, miércoles, jueves, en fin. Entonces, el hermano David va a colocar una, ¿qué digo yo? Un formato donde cada uno va a marcar el día que escoge ayunar. ¿Cómo va a ayunar? Como propuso en su corazón. Y voy a atender algunas preguntas en este momento, si alguien las tiene en relación con el ayuno. Así es que ese es el plan, mis queridos hermanos. Ese es el plan. Empezar mañana y terminar el 20 de junio en un ayuno general con la súplica al Señor, con el pedido que Él se goza en escuchar, para que podamos ser limpiados y podamos venir a esa santa convocación. Y escuchen bien, no venir a encontrar al Señor aquí, no. Pues quien lo haga, sin duda que también eso va a ocurrir, pero ese es un plan B, esa es una cosa colateral, porque la sierva del Señor, y eso lo vamos a repasar en algunos momentos más adelante, la sierva del Señor para estas convocaciones nos dice, no vaya a encontrar a Cristo allá, no, y llévelo con usted. Entonces, a través de este ayuno, queremos prepararnos para venir con Cristo y ser doblemente bendecidos, así simplemente venimos sin Él y venimos a encontrarlo aquí. Así es de que el Señor nos bendiga, nos ayude y permítame tener una plegaria y enseguida vamos a las preguntas. Querido Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Queremos participar de esta actividad que sabemos que tú te gozas al hacerla desde el corazón. Impacta los corazones que sientan ese deseo y esa necesidad, y también quienes no, para permitir que tú vayas obrando en sus corazones en la medida que se lo permitan. Dejamos pues en tus manos nuestras vidas y esta actividad que sabemos que contará con tu bendición. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a ver qué inquietudes hay. Permítanme, miramos si ya están los micrófonos habilitados. Muy bien. Hermana Andrea Cardona.